Último tramo de la mañana en camino, ya está con nosotros Gabriela Mordecki, la economista, que nos va a ayudar, como siempre, con tanta claridad, con tanto conocimiento, con tanta generosidad, también ayudar a poner la mañana en camino. Antes un mensaje, por ejemplo, Gladys de Shangri-La se comunica con nosotros a través del 099-894-987. Buen día, casualmente, en la madrugada de hoy vi en YouTube la historia de los mundiales ganados por Uruguay. Nada tiene que ver con la temática del programa, pero es bueno recordar qué lindo país teníamos a nivel deportivo. Qué amor a la patria y su camiseta. Gracias, lo dice Gladys de Shangri-La. Eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Testoni, el emblemático fotógrafo, por ejemplo, del Mundial del 50. Eh, Al poco tiempo murió Testoni, era una persona mayor de edad. Y recuerdo que, claro, la entrevista fue previa al periodo de Tavares, donde de alguna manera empezamos nuevamente a aparecer en la fotografía de los grandes. Y yo recuerdo que siempre fui muy futbolero y siempre el mundial y la posibilidad de estar en la conversación de los grandes siempre me resultó muy lejana por mi edad, porque viví una mala época del fútbol uruguayo, repito, hasta el proceso Tavares. Y en ese contexto le pregunto a Testoni, pero dígame, Testoni, ¿cómo era posible que Uruguay pudo salir campeón del mundo al Mundial del 50, ¿no? Y él, ¿sabe lo que me contestó? Me dijo, ¿sabe lo que pasa, Camino? Que en aquella época Uruguay era campeón del mundo en todo. 099-894-987. Alentando por Uruguay con camperita subliminal, Adriana, la profesora de literatura fracturada dando clases, me caí de una tarima y en vuestra compañía. Lo dice, viva la alteridad y la democracia, les estuve dando la bienvenida a los hermanos latinoamericanos peruanos. Bueno, tema tapabocas, acabo de enterarme de entrar a Divino y me obligaron a usarlo. Aduje que es alto y enorme, pero no es. Adriana le dice la profesora de literatura. Mirá vos. Esto a propósito de lo que yo planteaba. Bueno, señoras, señores, estamos recibiendo a nuestra querida y admirada Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, ya que estábamos un poquito en este tema, ya vamos a hablar de la inflación, pero antes, a propósito de la desactivación de la emergencia sanitaria, Ah, pensé ¿qué que me lo, ibas a preguntar de los mundiales de fútbol. No, no. ¿querés que te pregunte No, sobre? no, no. No, viste que más o menos conozco el panorama, entonces preferí ir para otro lado. Pero se desactivó la emergencia sanitaria Sí. y más allá de las normas, de los decretos, ¿qué, ¿qué sentís vos que va a pasar contigo acerca de, qué sé yo, tiro algunos ítems, ¿no? Juntarte con gente, tomar mate, usar o no tapabocas. ¿Qué crees en vos? No te estoy hablando de qué crees que es lo que debe hacer la sociedad. Vos, ¿crees que Sí, este bueno, tiempo ha es como cambiado? algo que va a ser como paulatino. Yo creo que ya habíamos empezado Sí. en cierta manera a aflojar, ¿no? Reuniones, saludos, sobre esa es como la parte más rara, cómo saludar a la gente, si darle un beso, si hacer puñito, ¿qué? O saludarte con el tapaco puesto, no sé. Eso como que yo creo que no va a ser así digamos, de un momento para el otro, pero eso lo vamos a ir volviendo, no sé, mate no tomo, así que por ese lado, no lo sé. Yo creo que hay algunos cuidados que van a quedar, porque bueno, nos enseñó que hay otros virus, no solo pero bueno, nada, eso dependerá de cada persona, ¿no? De cómo se siente, qué edad tiene, qué otros problemas, yo qué sé, no sé. Para los jóvenes calculo que va a ser un alivio total, ¿no? Porque es una obligación de los niños, ¿no? Las escuelas, en la interacción, volver a poder estar todos juntos sin problemas, eso va a ser una felicidad, digo. Los mayores, bueno, iremos viendo. Ujú. Bueno, ahora sí, cito como fuente la diaria que se subraya en 3 meses el IPC mostró un aumento del 4,42% en 3 meses y hay una fuerte incidencia en el registro del costo de los alimentos, legumbres y hortalizas, lácteos, carnes, panificados. Es decir, la suba de precios se aceleró en marzo y la inflación anualizada llegó a 9,38, mayor nivel desde final del año 2020. Bueno, esto como puntapié inicial, no es la primera vez que en tu columna hablamos de la inflación, pero bueno, No. es casi una necesidad volver a referirnos del asunto, más allá de algunas medidas que desde la perspectiva política se ha tomado.
a propósito de aprobar la medida por unanimidad de eliminación del IVA en panes y fideos. Bueno, en fin, ¿dónde nos paramos para, uno, entender y dos, advertir cómo podría modificarse esta, me parece que es inocultable esto, mala noticia, es decir, el aumento de los precios, la inflación? Bueno, digamos que nosotros sí hemos hecho varias columnas sobre este tema y habíamos advertido las presiones que estaban apareciendo, primero por la recuperación post-pandemia, luego por la guerra de Rusia, la invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania y los impactos que esto tiene en algunos precios. Y bueno, en realidad otro tema es cómo nosotros medimos la inflación, que es el IPC, que es el dato que aparece, es la inflación del mes pasado, ¿no?, de marzo, donde tuvimos el impacto directo, digamos, el aumento de algunos precios por ese factor, pero bueno, algunos por otras cuestiones, nada, como los huevos que aumentaron porque tuvimos un problema climático durante el verano y nada, eso ya se sabía que iba a suceder. Luego están las medidas que ya tomó el gobierno y nuevas que está tomando ahora, apuntando, digamos, más que nada al IPC y no necesariamente a la inflación que todos sentimos en nuestros bolsillos, ¿no? A ¿Por ver, qué? aclarame ese punto. Bueno, porque eso es un punto importante, porque hablamos del IPC, lo acabas de nombrar, ¿verdad? Decir cuánto aumentó, etcétera. El IPC es una canasta, es el precio de una canasta de alimentos que consumíamos los uruguayos en el año 2005-2006, porque es de esa época esta canasta que mide, ¿no?, la inflación hoy en día. Entonces, hay productos que tal vez en esa canasta tienen un peso mucho mayor de que capaz que hoy tenemos. Por ejemplo, el asado de tira, para el cual se implementó una política, ¿no?, de bajarle el IVA y además hacer un acuerdo para que el precio sea 230 pesos. Entonces eso va directamente, cuando revisamos las ponderaciones que tienen los distintos cortes de carne adentro del IPC, descubrimos que el asado de tira es el que más pesa, porque en esa época se comería más asado de tira que, no sé, carne picada, por ejemplo, o otros cortes como nalga, vacío, o Ahí bola de está, lomo. pará. Necesito Sí. hacerte una interrupción porque me parece que esto es muy gráfico lo que estás contando, Mm. porque viene de la mano con más allá de simpatías o antipatías que pueda provocar el gobierno en general y este tipo de decisiones. Por ejemplo, sacar por un mes el IVA al asado de tira. Yo me he encontrado con gente que, repito, no con una obsesión de, entre comillas, militar en contra del gobierno, de la derecha, ni nada de eso, sino como un comentario de la vida cotidiana, me ha dicho, lo hemos escuchado, oh, ¿qué tanta obsesión con bajar el asado de tira? Cuando en realidad yo me pregunto a mí, pregunto a los que están al lado mío, pregunto a los que están un poquito más lejos de mí, ¿cuántas veces en el mes compran asado de tira a la hora de alimentarse? Y las respuestas en general es que más bien son pocas. En Sí. todo caso, lo dijiste al pasar, todos, porque cuando me planteó eso, realmente me abrió un poco los ojos y entré a preguntar, vos, cuando vas a la carnicería, ¿qué carne compras? Y diría que en forma despegada, la mayor respuesta fue carne picada, por Sí, ejemplo, ¿no? no, perdón que eso tengo que corregir, la picada igual pesa más en el IPC también que tenemos, ¿no? Un poco más que el asado, pero igual, de los otros cortes, digamos, el que más pesa es el asado. No, no es solo este gobierno, ¿verdad? Gobiernos anteriores también No, pero hicieron por eso, una política Gabriela, específica yo lo quería separar para de la la carne de lógica, tiro. justamente, intenté separarlo de la lógica de Sí, quién sí, sí. gobierna. La pregunta es, la gente dice, ¿por qué me bajás el asado de tira cuando no es lo que yo más consumo y por lo tanto la incidencia es aparentemente menor de lo que quiera hacer el gobierno de turno? Contanos para entender eso. Claro, por eso es lo que yo comentaba, que
cómo medimos la inflación es una cosa distinta de cómo cada uno inclusive lo sentimos, porque mi canasta de consumo seguramente que es distinta a la tuya o a la de algún oyente, porque bueno, tenemos una conformación de un hogar distinto, edades diferentes, si uno tiene niños, si no tiene niños, si tenemos algunos problemas alimenticios o tenemos una opción alimenticia específica, cada uno en lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Pero después, por supuesto, que la inflación de un joven capaz que tiene más que ver con cuánto sale la salida o tomar algo en algún lado o la entrada a espectáculos, etcétera. Y a mí que me importa lo que sale el asado de tira, o sea, eso nunca lo consumo. Entonces, por eso yo decía, cómo se mide la inflación es a través de un índice, que es este índice IPC, índice de precios al consumo, que contiene a la interna una canasta donde cada rubro tiene un peso, ¿no? Se multiplica, digamos, por un ponderador que implica lo que consumíamos los uruguayos en promedio, todos los uruguayos, en los años 2005-2006, lo cual también hace que no represente específicamente a nadie en particular, porque es un promedio de todos. Pero claro, hay algunos productos, ¿no? Frutas y verduras que todos consumimos, capaz que cambia lo que consumíamos en aquella época, ahora hay otras que no estaban, etcétera, pero en general ahí sí hay como sin embargo, con esto, o de los panificados, que es como el otro tema que aparece ahora con esta nueva ley de exonerar del IVA a algunos panificados, ¿no? También aparece este tema de, no sé, la galleta de campaña, que pesa mucho en el interior, en la ponderación, pero en el IPC global pesa muchísimo. Y capaz que, yo qué sé, yo nunca jamás compro galleta de campaña ni ningún pan de panadería, salvo muy ocasionalmente, mientras que en esa época, evidentemente, todavía el peso, por ejemplo, del pan flauta es yendo ya a los panificados, ¿no? Pero como que esa combinación de qué consumimos, que se refleja en el IPC, muchas veces el gobierno cuando intenta decir, bueno, ¿qué precio, a ver, a dónde metemos los pocos fondos que estamos dispuestos a resignar, ¿no? Porque el no cobrar el IVA implica una resignación de recaudación. Estos son productos que además que tienen la tasa mínima del 10%, porque el IVA tiene dos franjas, o tres, digamos, una de productos exonerados, como la mayoría de frutas y verduras. Luego tenemos los que pagan la tasa mínima de 10% y después la tasa que se llama básica de 22%. Entonces, acá están, digamos, intentando maximizar el efecto o la renuncia fiscal, digamos, que es así como se llama, sobre el IPC. Miran cuál es de todos los rubros, dónde están productos que son sensibles para la población, ¿no? Alimentos, y, bueno, cuáles pesan más. En esta pauta del IPC, ¿no? Por eso decía, como que hay como muchos elementos, porque también otro problema o otro tema es que tanto de esta baja va a ir hacia la población. El asado se hizo el acuerdo, además de la baja del IVA, o de la eliminación, digamos, del IVA, por lo tanto, debería estar a ese precio en las carnicerías, los supermercados, etc. Cuando vamos a mirar, ¿no? Porque el informe que sacó el INE, del Instituto Nacional de Estadística, del cual tú estabas haciendo referencia, menciona cuáles son los aumentos, ¿no? Digamos, a qué se debieron los aumentos y pone una serie de rubros de carne que aumentaron, y bueno, la tira de asado, si bien aumentó menos que el resto de los cortes de carne, ¿no? Entonces, aparentemente podría haber un efecto, no es que bajó, pero aumenta menos, entonces, bueno,
puede ser que ahí sea el efecto de esta política, ¿no? Muy marginal en el global. Digamos que el ajuste de los combustibles, que también afecta, por supuesto, a la inflación, también se realizó, ahí, bueno, sí, por supuesto que pesa la nafta y el gasoil en forma importante, y bueno, pero ahora vamos a tener, en este de abril, vamos a tener un nuevo impacto de los aumentos de marzo, porque este, hay aumentos de combustibles que empezaron ahora, pero además nos acaban de decir que aumentaron el boleto, aquí en Montevideo y bueno, también en otros departamentos. Tal vez ahí no pesan tanto, pero Montevideo sí. Ujú. Entonces, como que además, estos aumentos tienen un arrastre hacia adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, los panificados también impactan en comida fuera del hogar, ¿no? Cuando uno, que eso es algo que además los uruguayos hemos ido consumiendo cada vez más, digo, no necesariamente salir a comer, sino comprar comida en una roticería, en una panadería, ¿verdad? Para comer en el trabajo. Eso es una práctica que se ha extendido muchísimo. Y bueno, por supuesto que ahí todo tiene derivado de la harina, en general, ¿no? Lo que uno compra, o carne, ¿verdad? O o huevos, o cosas que también los lácteos aumentaron, digamos, como que entonces eso se traslada a otros rubros del IPC, que tal vez no en el mes donde sucede el aumento digamos, del insumo, sino en el mes siguiente. Entonces, esto es un efecto que se va a mantener y lo vamos a ver este, todavía el mes que viene, y bueno, veremos lo que sucede más adelante, porque bueno, va a depender de los precios internacionales. Igual, no sé lo que va a pasar con la guerra, pero igualmente el precio del trigo, las sanciones seguramente van a continuar, por lo tanto, esos precios o los de los propios, el petróleo, van a continuar elevados por lo menos por unos meses, ¿no? Entonces, este fenómeno va a continuar y bueno, veremos el gobierno que otras medidas puede tomar o no. Esto es también este, digamos, a qué tanto están dispuestos de renunciar a recaudación para poder tener una baja más significativa en el IPC, o para también tener una baja más significativa que le llegue a las personas, ¿no? Porque parte de esto, si no hay un acuerdo en los precios, parte de esta baja del IVA, por ejemplo, a los panificados, puede quedar adentro digamos, de la cadena y que no se traspase toda al consumidor final, ¿no? O sea, Ujú. no hay ninguna obligación en ese sentido, ni el gobierno lo tiene como controlar que eso suceda, ¿no? Entonces, otra forma podría haber sido, por ejemplo, poner un punto más de IVA de descuento en las compras con tarjeta, ¿no? Claro que no va en el espíritu, ¿verdad?, de algunas políticas que ha defendido el gobierno, pero eso le llegaría a todo el mundo, eso no se lo queda a la cadena, se lo queda el consumidor. Entonces, pero claro, como es algo generalizado, implica una renuncia fiscal mucho mayor que a un producto en particular. Aunque también se podría, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Está lo que se llama el IVA personalizado, que también, o sea, exige un poquito nada, de programación en las cajas de los supermercados, pero te pueden cobrar tú porque sos eh, o pasivo, que gana hasta tanto, o porque tenés, incluso la gente que tiene tarjeta Uruguay Social o que tiene algún otro beneficio que le da el gobierno, que es gente familias, ¿verdad?, que de menores ingresos, a eso se les podría dar un descuento diferencial, ¿verdad?, en el IVA, porque bueno, hay familias que no lo precisan, ¿no? Ese descuento, y otras que sí. Entonces,
O sea, una cosa entonces es el objetivo, afectar el IPC, otra es, digamos, pensar en algo que realmente le llegue a la gente, ¿no? Ujú, Este, ahí va. Mira, digamos como que, María, sí, María, en la dirección de que vos venís planteando las cosas, aporta, dice, nunca compro asado de tira ni para hacer puchero. Si compro la picada, sí compro la picada, pero tampoco la común, que es pura grasa. Que bajen alguna pulpa para hacer milanesas o un churrasco. Otra María, ella era María Isabel, otra María también agrega, es obvio que no tienen idea de lo que es básico para una familia, no tienen idea con un sueldo de 30.000 pesos después de pagar todo, qué carne podemos comprar, es estimarnos. Omar dice, dicho por carniceros, el asado lo ofrecen porque es lo que menos se exporta, o sea, lo que más tienen de clavo. Comprar carne de cerdo de oferta, obvio que carne picada sería lo más importante. El asado, ¿quién se come los huesos? Gracias, elijo no comprar, que no me subestimen como ciudadana. Algunos de los comentarios que llegan en el chat del canal YouTube La Mañana en Camino. sí, bueno, digamos, si es un tema que se consume menos o no, o sea, yo creo que no va por ahí la rebaja del IVA al asado, es porque va a pesar directamente en la medición, este, porque bueno, aparentemente además es un corte, porque tampoco es todo el asado, este asado de tira es el que viene como, le entregan a los carniceros como de dos formas, ¿no? Pues la media res, de donde también supongo que sacan asado, esa no tiene el descuento, porque si no se lo tienen que dar a toda a toda la carne que viene en la media res, ¿no? Ujú. Y entonces lo aplican solamente a cuando se entrega una cosa que le llaman manta de asado, por lo que me pude instruir, pero bueno, como que al carnicero también de ahí le queda muy poca ganancia, ¿no? O Sí. muy poco margen, no digamos ganancia, porque capaz que lo tiene que vender incluso a pérdida, pero bueno, si hay un acuerdo, pártelo por un mes, lo van a cumplir. Pero eso que dicen tus oyentes es cierto, y es lo que venía yo comentando, de que no es lo mismo la inflación que siente alguien, primero por el esquema de la familia, y segundo por el nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque cuanto menor es el ingreso, más pesa la alimentación en tu presupuesto. Ujú. Y entonces más importante o más vas a sentir esta inflación sobre los alimentos, y se podrían instrumentar medidas diferenciales según distribución del ingreso, porque esos son datos administrativos que muchas veces los propios gobiernos tienen o pueden recabar. El MIDES tiene una gran base de datos de familias a las cuales se les podría directamente descontar el IVA en sus compras de alimentos, digamos, ¿no? Si no se le Y quiere sobre dar a eso, todo. quiero Pero que bueno, me comentes un poquito más sí, sobre esto último que acabas de decir, un poquito como cierre del día de hoy, ¿no? Es decir, las razones que explican la inflación seguramente son muchas, muchas de ellas seguramente están vinculadas a asuntos de carácter internacional, ¿verdad? sí, sí, Etcétera. Cuando a veces ocurre un cierto proceso inflacionario, es común que se busque como razón que lo explica todo. Bueno, ¿qué querés? Hay guerra y no lo sabíamos. Bueno, ¿qué querés? Estalló una pandemia. Bueno, ¿qué querés? El iceberg, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y, es verdad. y ahora, si bien es probable que nada de eso sea totalmente incierto, es decir, que No, sean, todo es cierto, todo eso que comentás. en todo caso, si que haya o que no haya mucha o poca inflación depende de Putin o Biden, de aquel o de aquel otro, uno podría preguntarse desde la mirada política, bueno, pero ¿para qué elegimos gobernantes acá? La pregunta a la que quiero llegar es, aún tomando esa respuesta como buena, Mm, los gobiernos no pueden hacer cosas específicas para de alguna manera que la mala noticia sea menos sí, mala y en por particular supuesto. menos mala para los que menos tienen?
Sí, por supuesto. Estas ideas, estos comentarios que estoy haciendo van dirigidos, digo, no lo inventé yo, ¿no? Son cosas que se han estudiado, que se pueden dar, por supuesto, descuentos diferenciales, o igual hay cosas, ¿no? Como el subsidio implícito que tiene la garrafa de gas, ¿no? Y que se habló en algún momento de que, ¿no? ¿Cuántos debería salir si se le aplica el precio de paridad de importación o algo así? Pero se considera que ese es un insumo muy, muy importante para las familias, sobre todo las de menores ingresos. Pero ahí, por ejemplo, podrías darle un subsidio mayor a las de menores ingresos y aumentarla para los que no precisan nada, digamos, este descuento, ¿no? Pero bueno, eso depende de cuál es el objetivo del gobierno. Si el objetivo del gobierno, como lo ha manifestado de la política económica, la principal variable que ellos miran es el déficit fiscal y entonces hay que bajar el gasto y aumentar los ingresos, bueno, si yo aquí estoy, entonces lo que ellos miran es voy a hacer el menor esfuerzo posible para tener el mayor resultado. Entonces, ahí lo que hago es mirar rubros dentro del IPC que tengan mayor ponderación, que tengan menor imposición, y voy tocando algo así muy poco para que, si no, mi recaudación se va a resentir y mi objetivo de bajar el déficit fiscal se va también a resentir, ¿no? Entonces, digamos que esa es como, me parece, el enfoque que hay en la política económica global es y bueno, esto es como un problema que aparece en el camino, entonces trato de hacer algo mínimo para, bueno, decir, estoy haciendo algo, algún efecto va a tener, ¿no? Y además dicen cuántos millones de dólares dejan de recaudar por esto, por aquello, ¿no? Salieron también datos de ANCAP, y apareció también de nuevo ese tema, cuántos no se recaudó por no aplicar totalmente el precio de paridad de importación, pero bueno, esos son objetivos o sea, ¿cuál es el objetivo de la fijación de tarifas? ¿O cuál es el objetivo digamos, que prima dentro de la política económica global, ¿no? Pero bueno, capaz que eso podemos desarrollarlo en otro momento. Me parece que sí, me parece que sí. En todo caso, vos, obviamente no depende de vos, pero con la mirada específica que vos tenés sobre el tema, uno puede especular, suponer que este empuje inflacionario pueda detenerse un poco. Aflojar. Sí. Bueno, como decía, hay cosas que dependen de la situación internacional, más allá de que se termine o no la guerra, si las sanciones continúan, que no creo que eso se cambie, ¿no? Radicalmente, entonces estos precios que han subido por esa razón, bueno, habrá que esperar un tiempo hasta que se vuelvan digamos, a una senda más normal. Yo creo que todavía quedan unos cuantos meses todavía de estos insumos más caros. Los temas más internos, climáticos del Uruguay, bueno, eso siempre suben, bajan, nada, si los huevos, y bueno, sí, en algún momento volveremos a tener la cantidad de gallinas ponedoras que teníamos, y se normalizará, o el tema de las frutas, las verduras, eso siempre depende de cómo sea el clima, que también distribuida esté la lluvia, el frío, el calor. Eso son cosas que igualmente Uruguay tiene una inflación importante, siempre, casi siempre por encima de la meta que se fija el Banco Central, que es, bueno, en esto es, digamos, el que más tiene que mirar por el valor de la moneda, y para poder tener más efecto, bueno, son temas que hay que dedicarles más estudio, más análisis y políticas más específicas, ¿no? Esa es la realidad. Pero Pero Gabriela, bueno, capaz que después podemos además profundizar a quién le van las ganas. Esto que perdemos todos, alguien
lo recibe, no es que se pierda. Nada, hay alguien también que se beneficia con la suba de la inflación. Ay, tiramos un título. ¿Para quién es buena noticia la inflación? Bueno, digamos que, no sé si buena noticia, ¿no? Pero, porque eso políticamente nunca es correcto, pero el Estado recauda, su recaudación es sobre los precios, ¿no? El IVA se recauda sobre los precios. Si los precios suben, sube la recaudación. Eso es así, no hay otra. Claro. El Estado además ajusta los salarios una vez por año, ¿no? Mientras que la recaudación se le ajusta todos los días. Entonces ahí hay una ganancia. Lo mismo las empresas, ¿no? Aumentan, que venden sus ingresos, se ajustan con los precios. Bueno, los insumos que pagan, hay que ver cada cuánto compran, los salarios cada 6 meses o un año, ¿no? Entonces, también ahí hay quien gana, los que seguramente pierden son los que reciben ingresos fijos, salarios y pasividades. Esos sí, porque nada, la inflación aumenta y tu ingreso quedó ahí esperando el año que viene a que se ajuste de nuevo, ¿no? Es decir, una inflación alta, aunque ni por asomo pueda ser ese el objetivo del Estado, no termina siendo tan mala noticia para el Estado porque recibe dinero. Sí, sí, claro. Recauda lo que se llama el impuesto inflacionario, que es en parte esto que estaba contando, ¿no? Claro, y para un poquito, como también tiene que pagar eh, insumos que dependen, por ejemplo, del aumento de los salarios, si los salarios no suben del todo, también puede ser una buena noticia para el propio Estado, ¿no? Bueno, eso de los insumos depende cuánto ajuste el proveedor, ¿no? O sea, que pese No, más. estaba razonando de otro punto de vista, quiero decir, porque políticamente a ningún gobierno le puede exhibir como un logro mis salarios, los salarios No, claro, de sí, la eso es gente bajaron y el precio subió. Como logro no lo puedes exhibir. Pero también es cierto que si vos pagás menos salario y por lo tanto menos a los salarios públicos y por lo tanto menos pasividades que están unidos, ¿no es cierto? Y a su vez, a todos los salarios, no solo a los privados, a los públicos, bueno, ¿no? pero el privado no lo paga el Estado, a eso me refiero. No, pero sí en las pasividades. Bueno, es lo que acabo de decir, claro. Sí, Es sí, por decir, eso. pago salario a los funcionarios públicos, Mm, pero también pago pasividades, ¿no es cierto? sí, por eso, Tengo sí. Si estos no me aumentan y a su vez yo aumento recaudación por inflación, bueno, termina siendo desde ese punto de vista, se me ocurre decir esto, contable, una buena noticia. Por supuesto, es un ajuste fiscal encubierto esto de la baja salarial que lo venimos viendo desde el 2020, ¿no? O sea, la mejora en los resultados en gran medida se debe a digamos, a la caída de los salarios públicos y pasividades. Pero Así es. entonces, después puedo exhibir como logro político, ¿se acuerdan cuando yo dije que había que bajar el déficit? Sí, claro. Vean, lo logré. Lo que pasa es que nunca estuvo dicho que había que lograrlo bajando salario y subiendo inflación. Y bueno, pero por eso digo, hay algunos agentes, digamos, de la economía, llamémosle así, en los cuales la inflación le puede ser funcional en algún momento, no siempre, ¿no? Pero aquí, si lo combinás con caída de salario, claro, o sea, si tuviéramos cláusulas donde mes a mes aumentamos los salarios con la inflación, ahí como que se reproduce, no tenés esta ganancia, ¿no? Pero si tenés este desfasaje, sí, claro. Bueno, te dejo un beso bien grande y un agradecimiento bien grande también, ¿sí, Mordequi? Bueno, dale, chao, que tenga un buen día. Feliz semana de turismo. Gracias. Gabriela Mordequi nos ayudó a poner la mañana en camino.